Bueno, entonces continuamos. Después de leer el pasaje, he titulado esta prédica Recíbelo. ¿Cómo se llama? Recíbelo. Recíbelo. ¿A quién van a recibir? A Jesús. A Jesús. Muy bien. Me alegra que estén conectados. Recíbelo. ¿A quién? Al Señor Jesús. Como les comentaba, esta semana es una semana en la que la Biblia narra los últimos días de Jesús en la tierra antes de ser crucificado, de resucitar, de hoy en 8, el domingo, y después de ser ascendido al reino de los cielos. Vamos a estar toda esta semana hablando acerca de ese recorrido que el Señor hizo durante sus últimos días en la tierra, en Jerusalén. Él estuvo allí en Jerusalén, salía, entraba. En esta ocasión, hoy, domingo, Él entró a Jerusalén y ya vimos cómo el apóstol Juan nos narra su entrada triunfal. De hecho, en la mayoría de Biblias, cuando ustedes encuentran el pasaje de la entrada a Jerusalén, van a encontrar un título que dice entrada triunfal de Jesús. La mayoría siempre va a encontrar un título similar, entrada triunfal, porque Él entró triunfando allí a ese lugar. Ahora, quiero que analicemos algo. ¿La prédica cómo se llama? Recíbelo. Recíbelo, ¿cierto? Ahora miremos que las multitudes, según el versículo 12 y 13, dice que grandes multitudes que habían venido a la fiesta de la Pascua, cuando escucharon que venía Jesús, se agolparon y tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, ¿cierto? Entonces yo quiero quiero que el texto nos conteste una pregunta. ¿Por qué lo recibieron las multitudes? ¿Por qué lo recibieron las multitudes? Y yo veo aquí tres razones por las que las multitudes se agolparon y lo recibieron de la manera que lo recibieron. O sea, traer palmeras, traer ramos, hacer una calle de honor. Fue algo especial, ¿cierto? Pues si fue especial para el burrito, ¿sí? Pues imagínense para el Señor Jesús y para las multitudes. Las multitudes hicieron algo muy especial. ¿Por qué lo recibieron las multitudes de la manera que lo recibieron? Primero, por las señales. ¿Por qué lo recibieron? Por las señales. Por las señales. Ahora quiero que miremos, en el capítulo 6 del mismo Evangelio de Juan, se narra cuando el Señor hizo un milagro impresionante a multitudes. ¿Cuál fue el milagro? El pan y los peces, la multiplicación de los panes y la multiplicación de los peces. En aquella ocasión, dice la palabra que habían aproximadamente 5,000 hombres. Y en los otros evangelios narra que no, sin contar mujeres y niños, o sea que eran más de 5,000 personas en total. Dice que Él alimentó, hizo una señal de tan solo unos panes y unos peces, ¿cierto? Él alimentó a más de 5,000 personas. Y la palabra dice que cuando terminaron de comer, mandó a sus discípulos a recoger lo que sobró, y sobraron 12 canastas. O sea que, como dice la palabra del Señor, sobreabundó la provisión. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Amén. Después de eso, dice la palabra que Él salió de ese lugar, de donde estaba, donde hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Dice que salió más bien como huyendo. Ahorita lo vamos a leer por qué. Y dice también que hubo otro milagro, y fue que Él caminó sobre el mar. Señales. Ahora, durante todo su ministerio, sus 3 años de ministerio, el Señor hizo milagros, hizo sanidades, levantó muertos, ¿cierto? Los resucitó, hizo liberaciones, hizo señales, prodigios. Entonces, ¿por qué lo recibieron las multitudes de esa manera? Primero, por las señales. Esta gente lo seguía por las señales que habían visto y quisieron hacerlo rey. Ahora sí quiero que miremos en el capítulo 6, en el versículo 15 del Evangelio de Juan, 6:15. ¿Qué nos dice el Evangelio
en el capítulo 6, 15, dice, aquí ya el Señor había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Cuando recogieron las 12 cestas, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué? Rey. Volvió a retirarse al monte él solo. El Señor Jesús se percató que lo querían hacer rey, pero él no quería ser rey de ellos de la manera que ellos querían al rey. Entonces lo que él hizo fue apartarse, se fue al monte, allí oró en la madrugada, salió y caminó sobre el mar. Ahora, se dieron cuenta ahorita aquí en el versículo 17 del capítulo 12 de Juan, que dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Entonces muchos de los que estaban ahí recibiéndolo habían estado la semana anterior en el milagro de la resurrección de Lázaro. Entonces ellos veían a Lázaro que, bueno, yo me imagino que Lázaro iba ahí con Jesús entrando a Jerusalén. La noche anterior estaba con ellos, ¿cierto? Estaba cenando. Entonces cuando entró a Jerusalén, que mandó buscar el burrito, que se montó en el burrito y que entró en Jerusalén, yo me imagino que con el Señor Jesús iban los apóstoles y me imagino que iba también Lázaro y las hermanas de Lázaro ahí en esa multitud. Entonces la gente, dice, la gente daba testimonio, la gente estaba diciendo, mire, Jesús, el que va encima del burro, él le resucitó al que va por aquí al lado, que se llama Lázaro. ¿Cierto? La gente iba hablando, iba diciendo, miren, este resucitó a Lázaro que llevaba ya 4 días de muerto. Imagínense eso. Entonces la gente se agolpaba y recibía al Señor Jesús. ¿Por qué lo recibían? Por las señales. Amado, en esta mañana te pregunto, ¿tú sigues al Señor Jesús por las señales o sigues al que hace las señales? ¿Tú sigues las señales o sigues al que hace las señales? Contesten allí mentalmente. Contesten allí, mediten en esa pregunta. ¿Tú sigues las señales o sigues al que hace las señales?